Bienvenidos jóvenes al curso de Programación 1. Mi nombre es Silvia Vaca Sánchez. En esta entrega voy a mostrarles las fases de la programación. Vamos a trabajar con la definición del problema, el análisis del problema y el diseño del algoritmo en base a ejemplos, en base a la parte práctica. Las fases de la programación son definición del problema, análisis del problema, diseño del algoritmo, codificación, compilación y ejecución, prueba y depuración, documentación y mantenimiento. En este video vamos a trabajar las tres primeras fases. En la fase de definición del problema, lo que analizamos es qué es lo que queremos que realice el computador. Debemos tener un enunciado con una definición bien clara y precisa para que el programador pueda desarrollar la siguiente fase, que sería el análisis del problema. El análisis del problema se desarrolla en la estructura de entrada, proceso y salida. En la entrada lo que analizamos es qué datos de entrada son los que vamos a precisar y qué variables vamos a tener para poder realizar estas entradas. Vamos a necesitar saber cuáles van a ser nuestras salidas y en base a esa salida debemos generar procesos dentro del computador que nos ayuden a obtenerla. Para eso debemos desarrollar fórmulas matemáticas en base a las 4 operaciones básicas. En la fase de diseño del algoritmo, lo que trabajamos es la representación de la fase número 2. Eso se hace en base a los diagramas de flujo. Para eso se trabaja en los diagramas de flujo con el PCI, donde podemos ver lo que es la definición de las variables, qué tipo de datos que le va a corresponder tener, las entradas de datos, los procesos o el proceso que va a desarrollar y la salida. Para eso vamos a trabajar con un ejemplo donde vamos a analizar las 3 etapas. Aquí tenemos la definición del problema que indica: en una empresa de calzado se aplican los siguientes descuentos al sueldo base. Cada uno de sus descuentos de sus empleados son renta el 10%, AFP el 7%, seguro social el 5%. Desarrollar el algoritmo que pida el sueldo base de un empleado y que determine los descuentos y el sueldo neto a pagar. Para eso vamos a hacer el análisis del problema, donde determinamos cuáles son las entradas de datos y nos damos cuenta que la entrada de datos es el sueldo base. La salida para nuestro algoritmo es lo que queremos obtener, que sería el sueldo neto y el descuento. Y esa es la salida que vamos a determinar o que vamos a trabajar con sueldo neto y descuento. Los procesos a desarrollar son las operaciones matemáticas que vamos a tener para poder obtener cuál es el descuento de la renta, el descuento de AFP. Para eso vamos a desarrollar de esta manera. Tenemos los descuentos de renta, descuentos de AFP y descuentos de seguro social. Estos van a ser igual al sueldo base por el porcentaje del descuento que nos indica el problema dividido entre 100. Esto es la forma de representar el porcentaje de descuento en base al sueldo base. Para saber cuáles son los descuentos totales, sumamos todos los descuentos que son descuentos de renta, de AFP y de seguro social. Y para obtener el sueldo neto, lo que hacemos es obtener el sueldo base menos los descuentos. Y ahí es donde podemos representar luego el diseño de algoritmo, que es representado por los diagramas de flujo como el inicio y el fin del programa, la definición de las variables. Todas estas variables que vamos a desarrollar van a ser de tipo real por el hecho de que en el proceso de hacer divisiones ya nos indica que tenemos que utilizar datos reales. Entonces, definición de las variables, tanto de entrada, de proceso y como de salida, la entrada de datos, el proceso, los procesos y la salida de datos. Los procesos son las fórmulas matemáticas que debo resolver para obtener el resultado. Y luego viene la representación de nuestro algoritmo. Tal y cual nos da el análisis, lo representamos en el diseño de algoritmo, para luego hacer la implementación en los lenguajes de programación. Bien jóvenes, en base a lo que les he explicado, les he dejado un práctico para que ustedes continúen y practiquen lo que hemos visto en este video. En las próximas entregas voy a seguir trabajando con las fases de la programación.